Bien, entonces este sería el tipo de preguntas que nosotros vamos a utilizar para poder elaborar una encuesta. Una encuesta o una entrevista, que la función o la funcionalidad viene siendo prácticamente la misma. Entonces, cuando nosotros queremos hacer preguntas abiertas, cuando nosotros queremos utilizar preguntas abiertas, lo que tenemos que hacer es tratar de formularlas de manera que el consultado, el encuestado, nos brinde la mayor información posible. O sea, que sean preguntas de tipo reflexivo. Ya esas las aprendimos la última vez que lo vimos. Entonces, por ejemplo, una pregunta abierta, bien hecha, sería aquella que estimula a la persona a dar su punto de vista de acuerdo al tema, ¿no? Por ejemplo, podría decir, de su punto de vista, ¿qué percepción tiene respecto a la educación niña durante la pandemia? Entonces, esta pregunta, si ustedes se fijan, cumple con esa característica. Viene siendo reflexivo, donde el encuestado en esta oportunidad no nos va a decir, ah, sí, me parece bien, no, no me parece, sino que nos va a dar un punto de vista bastante abierto, ¿no? Y aquí, pues, cada persona, digamos, si tenemos 10, 20, 30, 50 personas, cada una va a tener su punto de vista y luego quedará en nosotros cómo lo vamos a ir ajustando a la información que estamos nosotros tratando de encontrar. Entonces, este sería el formato, las características de una pregunta abierta, que sean aquellas preguntas reflexivas que estimulen al encuestado o al entrevistado a dar su punto de vista con respecto al tema. Aquí, la variante de si es una respuesta amplia o una respuesta corta va a depender de lo que nosotros le pongamos como aditamento, ¿no? Por ejemplo, respuesta breve, ¿no? Y entonces con ello, ya nosotros lo que estaríamos haciendo es, pues, teniendo ese punto de vista, sea amplio o pequeño. Más adelante les voy a enseñar cómo tabular la información. Bien. Ahora, las preguntas de tipo cerrada, nos vamos a encontrar con esta doble, digamos, presentación. Las preguntas que son dicotómicas, vamos a considerarlo de esta manera, ¿no? Que son aquellas donde yo solamente tengo una doble opción de selección. Por ejemplo, si yo dijera, si yo dijera, vaya, si yo dijera, mm, ¿está usted conforme con la experiencia de la educación virtual durante la pandemia? Si se fijan, me he demorado más en escribirla que la gente responderla, porque yo pongo opción uno, sí, opción 2, no. Entonces, ya está, es dicotómica, solamente tengo doble opción de selección. Para serles honesto, este tipo de preguntas, al momento de hacer una investigación científica, realmente no es bueno utilizarla, no la recomiendo, porque se deja demasiada información por fuera que podría ser de utilidad para entender o interpretar un tema. Entonces, personalmente, yo no la recomiendo para hacer una investigación. Si uno quiere hacer, por ejemplo, una pregunta, una consulta de servicio al cliente, en efecto, ahí sí, yo le puedo preguntar, ¿le gusta el servicio que se le brindó? ¿Se siente a gusto? ¿Volvería a nuestro lugar? Etcétera, etcétera. Entonces, allí sí nosotros podríamos hacer ese tipo de preguntas porque lo que queremos es una respuesta rápida para una interpretación
rápida. Entonces, de esta manera es la forma en que haríamos las preguntas dicotómicas. Ahora, luego las politómicas son aquellas que tienen una mayor cantidad de opciones. Entonces, ¿cuáles serían? Por ejemplo, si yo hago esta misma pregunta, pues obviamente no va a servir. Podría ser un ejemplo diferente, bueno, las politómicas. Aquí sí ya irían que sea selección única o selección múltiple. Esto va a depender también del investigador, que él le diga, mire, opción variada, no elija la que usted crea conveniente. Bueno, entonces, por ejemplo, esta no funciona. Podríamos hacer alguna consulta que diga así, de acuerdo a las siguientes opciones, ¿cómo se ha sentido con las clases en línea? Bien, entonces, opción 1 podría ser, al inicio fue difícil, pero me adapté, no me gustan para nada, prefiero volver a la presencialidad, me gusta más el sistema híbrido. Otro podría ser, me gusta porque tengo más tiempo. Eh, resulta bueno, o me resulta efectivo porque no altera mi trabajo. Otra podría ser, no tengo muchos problemas técnicos y por ende no me gusta. Me gusta porque tengo muchos problemas técnicos. O sea, entonces aquí, si ustedes se fijan, yo lo que estoy haciendo es presentándole al encuestado varias opciones para que él pueda elegir aquella que se ajuste más a su criterio. Entonces, ¿qué sucede con esto? Muchas veces hacemos como la vía rápida, ¿no? 2, 3 opciones y ahí lo dejo. Y no es conveniente. Cuando estamos haciendo una investigación, es mejor siempre poner varias alternativas, pero que esas alternativas signifiquen algo. Porque si no, entonces el encuestado, pues primero, nosotros dejamos información por fuera, que esa es la primera premisa que debemos evitar, nunca dejar información por fuera. Y segundo, que también nos da la posibilidad de que la encuesta sea lo más amena posible para el encuestado, ¿no? O sea, que no sea sienta aquello tan frío, tan frívolo, sino que la encuesta tiene cierta significancia para el encuestado. Cuando ustedes hagan las preguntas, pues el número de preguntas va a depender de la profundidad de la investigación. Pero ¿cuántas preguntas es bueno o cuántas opciones de respuesta es bueno? Entre 5 y 7. Eso es lo que yo recomiendo porque le da esa posibilidad al encuestado, como dije, de sentirse ameno a responder algo que encuentre muy afín a su criterio. Así que eso siempre tenganlo presente. Entre 5 y 7 opciones de selección. Y aquí va a depender, como les digo, yo puedo decir, bueno, elija una opción, entonces, bueno, de las 7 elija una, o elija las opciones que usted crea, y le doy pues apertura a elegir las demás. De ahí vienen las preguntas escalares. Bien, las preguntas escalares están en estas tres categorías, ascendente, descendente y Likert, que básicamente las preguntas escalares, como su nombre lo indica, lo que buscan es medir la percepción, lo vamos a dejar así, por una escala. ¿Cuáles podrían ser los ejemplos? Miren, digamos que yo quiero, no sé, siempre con la misma temática, ¿no? ¿Cómo se ha sentido? Acá, ¿no? De acuerdo
a la siguiente escala, cómo se ha sentido en el aprendizaje en línea. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Cuáles serían las opciones? Vamos a hacerla una de manera ascendente. Vamos a poner aquí. Ascendente. Bueno, yo puedo decir 1, bien, o muy bien. 2, bien. O mal. Mal. Y muy mal. Bien, acá hay una escala de percepción. Esta escala, pues, puede ser, bueno, aquí no es ascendente, es más Likert, pero si lo hago ascendente, yo puedo decir, bueno, no, está bien. Por ejemplo, yo digo, bueno, uno me siente, ajá, perfecto. Entonces ahí la escala me dice a mí que yo voy a utilizar los valores de, bueno, si yo elegí uno, es que significa que está bien. Esto es mucho más fácil, o lo hace muy fácil al momento de tabularlo, porque cuando ya uno va preparando la tabulación, va codificando la encuesta, y al momento de codificarla, entonces ahí resulta muy fácil al momento ya de vaciar la información. Todo esto lo van a aprender, no se preocupen. Y de manera ascendente, pues puede ser exactamente igual, ¿no? Porque aquí quedó indiferente. Descendente queda exactamente igual. Yo puedo utilizar otra escala, puedo decir nada más valores. eh, Podría decir, bueno, de acuerdo a la siguiente escala o de acuerdo a cómo se ha sentido con el aprendizaje en línea. 1, 1, muy mal, y 5, hay que poner el nombre o sea, la palabra y el número entre paréntesis, y 5, muy bien. Entonces le dejamos la chance a la persona, él le dice, ah, bueno, yo me siento nivel 4, me siento nivel 2, no sé, cada quien valorará. Y pues de esta manera es que nosotros vamos construyendo la escala. Luego están las preguntas tipo Likert o las escalas de Likert, era un investigador, que básicamente lo que él propone es utilizar valores que van desde el más bajo, la opción más baja, hasta la opción más alta. ¿Cómo así? Esto puede ser, ah, bueno, lo voy a agregar acá. Puede ser usando números o puede ser usando eh, letras o descriptivo. Por ejemplo, similar a la pregunta que yo había hecho anteriormente. Ustedes se fijan, yo voy de la opción más alta, es decir, donde está todo muy bien, paso por un neutral hasta todo aquello que está muy mal. Yo puedo utilizar números para esto. Yo en lugar de decir muy de acuerdo, podría decir es 2. En lugar de decir de acuerdo, puedo decir 1, normal, puedo tomarlo como 0, en desacuerdo, aquí es donde está la diferencia en cualquier escala, puedo agregarle -1, y en muy desacuerdo en -2. Si se fijan, hay un patrón simétrico acá, ¿sí? Tanto a la subida como a la bajada, siempre hay una simetría. ¿Por qué? Y esta es la característica de las escalas de Likert, que siempre van a presentarle opciones impares, ¿sí? Donde yo tengo, bueno, voy desde el nivel más alto, pero también tengo que llegar al nivel más bajo. Entonces, si yo lo hago una escala, digamos, descriptiva, usando palabras, bueno, desde lo muy bueno hasta lo muy, muy malo, o
lo utilizo con números, ¿no? Es decir, bueno, 2 menos 2. Siempre va a ser así. Entonces, la escala de Likert siempre va a recomendar usar opciones impares. Es decir, que vayan de 3, de 5 o de 7 variantes. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, aquí tengo 5 variantes, ¿cierto? Bueno, entonces aquí yo cumplí una escala de Likert. Siempre que hagan escala de Likert es porque voy a manejarme de esta manera, ascendente y descendente al mismo tiempo, pasando por un punto intermedio. Siempre va a ser así. Y dentro de las escalares también me voy a topar con otro que son las tipo matriciales, que básicamente tienen esa misma característica, ¿no? Que van a utilizar matrices, y esto también yo se las recomiendo utilizar. Dale otra vez con esto. Matrices. ¿Cómo se hace una matriz? Bueno, sencillo. Yo por un lado voy a tener las opciones y por el otro lado voy a tener la escala. Acá. Entonces, yo lo que hago es, en lugar lo voy a hacer con una tablita. 6, 5, 3, a ver. Aquí, si hay que ampliar, ampliamos. Acá. Entonces, por un lado yo tengo las opciones, ¿no? Digamos, siempre respondiendo a la misma pregunta. O mejor dicho, a varias preguntas. Las siguientes opciones. ¿Cuáles son para usted de mayor relevancia, ¿no? En la educación niña. Y aquí yo pongo las opciones, ¿no? Aquí voy a poner las respuestas. Yo puedo decir menos 2, 1, 0, 1 y 2. Y, bueno, esto ahí ustedes lo construyen rápidamente. Aquí está. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las opciones? ¿Cuáles son para ustedes de relevancia en educación virtual? Bueno, buena conectividad, eh, contenido disponible, eh, material educativo, jornadas de videoclase y trabajo por proyectos. Entonces, aquí yo presento varias opciones y pues yo voy a ir dándole un puntaje, como puede ser muy malo, muy desacuerdo, desacuerdo, irrelevante, acuerdo y totalmente de acuerdo. Bueno, cada quien le va a poner la nomenclatura que guste, no obstante, siempre va a tratarse de lo mismo. ¿Que no lo quiere hacer así? Bueno, no pasa nada. Simplemente entonces cambiamos los valores y decimos, bueno, ¿a cuál le vamos a dar mayor relevancia? Entonces yo digo, bueno, para mí la conectividad es fundamental, pero no es tan imprescindible. El contenido sí me parece que debe ser importante, que esté bien explicado también. Jornadas de videoclase no deben faltar, ese desde mi punto de vista.
trabajo basado en proyectos, yo puedo decir, bueno, me gusta, pero a la vez no. Entonces, lo que estoy haciendo acá es presentando varias opciones en las cuales, primero, yo como investigador juego con ellas y segundo, el investigado o el participante también tiene esa posibilidad de jugar con las respuestas, es decir, no se vuelve monótono. Porque, ¿qué sucede? Cualquiera me diría, pero yo puedo hacer las preguntas de la misma manera, solo abiertas, solo cerradas. Sí, claro que sí. Pero ¿qué sucede cuando usted habla con una persona aburrida o monótona? Pues va a perder el interés, ¿no? Y entonces, qué va a pasar? Bueno, pierde el interés usted de platicar con esa persona y lo va dejando de lado. ¿Qué pasa si a una persona le entregamos una encuesta lleno de preguntas abiertas o llena de preguntas cerradas? Entonces va a ser como, qué monótono. Y en esa monotonía, ¿a quién no le ha tocado el momento que le dice, mire, llénenos esta encuesta y como todas las preguntas son lo mismo, por lo general escalares, le ponemos 5 a todos, 5, 5, 5, 5, 5, 5, y ahí podemos perder posibilidad de información. Entonces, cuando estemos haciendo una encuesta o un instrumento, lo más recomendable es jugar con las preguntas. ¿Cuántas? No, no hay un número de haga 3 de esta, 4 de aquella, no. Usted defina las que guste, pero juegue con ellas, use de todo tipo, ¿no? Use preguntas abiertas, cerradas, politómicas, escalares, matriciales, use de todo tipo para que primero le sean atractivas e interesantes a usted de acuerdo a la información que busca y segundo, que no le sean monótonas y que también le ayuden al entrevistado o al encuestado a irlas repensando las respuestas que le va a dar, porque de esta manera tenemos un buen instrumento, segundo, una buena manera de sacar información y tercero, también es un instrumento ameno para el que lo está contestando, ¿no? Porque si no, de lo contrario, pues se vuelve un poco monótono, como les menciono, y ya nadie quiere responderlo. La entrevista no es más que una encuesta preguntada o realizada a un número reducido de personas. Es una encuesta a un grupo reducido de personas. Miren, por ejemplo, en este preciso momento hay 30, bueno, vemos 30. Déjenme sacarle un pantallazo porque si no después no me pagan y me muero de hambre y ya no hay más clase. Bien, entonces, en este momento preciso, habemos 30. Entonces, aquí podemos hacer un debate, ¿no? Hey, ¿qué les parece a ustedes la educación en línea? Y cada uno de ustedes me dirá, no, pues a mí me parece, la pregunta sería, ¿qué experiencia positiva y negativa ha tenido usted con la educación en línea? Bueno, cada uno de ustedes me brindará esa información, ¿no? Puede que venga, no sé, Eduardo y me diga, mire, mi experiencia positiva es esta, mi experiencia negativa fue aquella otra. Ah, bueno, que muy probablemente sea muy diferente a la que diga otro compañero u otra compañera. Entonces, de esa manera, lo que estamos haciendo es preguntas, si se fijan, abiertas, donde estimulan la reflexión y que usted exponga, exprese su punto de vista con respecto a ese tema que estamos consultando. Entonces, la encuesta, bueno, perdón, la entrevista solamente es esa encuesta que yo le hago a usted cara a cara, ¿sí? Esa es la diferencia. Yo puedo hacer muchas o pocas preguntas en dependencia de lo que yo voy a investigar. Entonces, eso es básicamente hacer la entrevista, ¿no? Es decir, yo agarro una, dos personas, si yo tomo, por ejemplo, a nosotros 30, es una entrevista, pero con 30 personas al mismo tiempo, entonces se vuelve un grupo focal. Es el mismo instrumento aplicado a 30 personas en el mismo momento, es decir, en simultáneo, y eso se vuelve un grupo focal, ¿ya? O sea, no hay más diferencia. Ahora, la entrevista tiene unas particularidades que son muy interesantes. Primero, las entrevistas las podemos encontrar de tipo estructurada, semiestructurada
e informal. Sí, son las tres categorías que nos vamos a encontrar. La entrevista estructurada es aquella que yo, antes de irme a entrevistar a alguien, ya tengo yo todas las preguntas hechas y listas para hacerlas. Es decir, yo vengo y digo, bueno, voy a entrevistarme con alguien. Bien, entonces me voy a ir en este orden de preguntas. Yo voy a decir, hey, buenos días, o buen día, buena tarde. Fíjense que vamos a hacer una investigación sobre este tema y las preguntas que vamos a hacer van a ir relacionadas a obtener información sobre este aspecto. Bien, entonces nos ponemos ahí y hay una estructura, hay un orden, ¿no? Donde yo voy haciendo las preguntas en el orden que yo las pensé. Y no hay más. La semiestructurada es aquella que ya tengo yo una estructura, digo, un ejemplo, voy a establecer 10 preguntas que son la columna vertebral de mi investigación. Pero por ahí hay personas que son un poquito más duras para convencerlas o para hablarlas, para sacar la información. Entonces yo debo ir tomando otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, mire, ¿a usted qué le parece la educación en línea? Nada, esa cuestión no sirve, no, yo quiero volver a la presencialidad. Ah, ¿y eso ha tenido alguna mala experiencia? Sí, porque no sé qué, y la conversa o la entrevista va tomando otro temita, ¿no? Va agarrando otro tema de lado. Entonces allí ya se va volviendo semiestructurada. ¿Por qué? Porque del orden de preguntas que yo traigo, siempre van a agregarse otras más que no estaban pensadas, o sea que se van improvisando. Entonces, básicamente podemos resumirlo que la encuesta, la entrevista semiestructurada es aquella que improvisa algún tipo de pregunta, ¿no? Que ya tiene las básicas, pero en el tiempo o en el momento la va improvisando otro grupo. Entonces, digamos, vamos a dejarlo aquí bien, bien escrito, la estructura es aquella que ya tiene establecidas las preguntas y el orden de realización. Esas son las preguntas de entrevista semiestructurada. La semiestructurada es aquella que tiene una base de preguntas en orden, pero que al momento aplicada improvisa algunas preguntas relacionadas al tema. Y finalmente, pues tenemos la informal, que es aquella que realiza las preguntas sin un orden establecido. ¿Bien? Y bueno, esta última, la desaveniencia que tienen es que al ser informal, pues luego reajustar el tema o reajustar el orden, por ahí pues va volviéndose complicado, porque resulta que ya el entrevistado hay que volverlo a traer al tema, luego nos salimos de tema, hay que volverlo a traer, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera es que nosotros vamos a encontrarnos los tres tipos de entrevistas. Cuando estamos haciendo una entrevista laboral, de la misma manera, ¿no? Cuando uno tiene una entrevista laboral, ¿por dónde arranca? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Qué le ha parecido? ¿Cuáles son las experiencias que usted ha tenido? Empieza siempre por un lado muy superficial y ya después va aterrizando a las preguntas que realmente le interesan. Entonces, al igual que la encuesta, porque esto al final de cuentas viene siendo exactamente lo mismo, al final de cuenta, entonces la estructura viene siendo exactamente la misma. Vamos a hacerlo de esta manera. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, primero vamos a, bueno, quiero dividir esto en dos partes.
Y yo hago un paquete de preguntas generales y después yo hago ese paquete de preguntas específicas. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí para que quepa. A ver, aquí. Ahí. Entonces, de la misma, o sea, tienen ese efecto como de pirámide invertida o de embudo, ¿no? Primero yo voy haciendo aquellas preguntas generales para que la gente, el entrevistado, se vaya sintiendo cómodo, se vaya sintiendo ameno, y ya después nos va dando la información. Miren, como experiencia, hace poco estaba levantando unas encuestas y había personas que era como, miren, le podemos hacer unas encuestitas, unas preguntas. Sí, y la gente contestaba sin problema. Pero hay otras personas que se ponen reacias, así, ¿ustedes de dónde vienen? ¿Ustedes vienen de la política? Y no sé qué, hay gente que está así, ¿no? Entonces, yo lo que hago por lo general es que me aprendo las preguntas. Bueno, si hice el instrumento, obviamente me lo tengo que aprender. Entonces me pongo a platicar, hey, doña señora o don fulano, y qué tal, y cómo le ha parecido, y no sé qué. Y de ahí, sutilmente, en esa conversación que yo estoy teniendo, voy metiendo las preguntas. ¿Sí? Las preguntas, yo las voy teniendo ahí. Entonces, la persona se va ganando en confianza y sutilmente está respondiendo a las preguntas que le estamos haciendo, porque como les digo, no todo el mundo va a estar en esa disposición o esa afabilidad de decir, no, bueno, a ver, díganme, pregunta uno, tal, dos, tal, sino que hay personas que no van a tener esa misma facilidad, entonces uno tiene que buscar esa estrategia, ¿no? Por lo menos la que yo utilizo, que me es muy efectiva, es me pongo a conversar con la gente, hey, ¿usted qué tal? ¿Y qué le pareció tal cosa? Y cuando menos se acuerda, pues yo le hice las preguntas que ya tenía ordenadas, obviamente, para hacer la investigación. Entonces, mi recomendación es igual, la entrevista y la encuesta son la misma cosa, porque llevan las mismas preguntas. Preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas escalares, es lo mismo. Lo que va a variar es que yo en la encuesta la tengo que imprimir y la voy a poner en masa, ¿no? Puede ser para 10, 20, 50, 300, 1000 personas, es en masa la encuesta. En cambio, la entrevista es para una persona, una a una, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un programa de entrevistas, bueno, solo es uno a uno que nos estamos ahí conversando, un grupo muy chiquito. Ahora, si ya somos más de dos, de cinco, entonces ahí ya se vuelve un grupo focal. Y es exactamente lo mismo, solamente que con varias personas al unísono. Es lo mismo, ¿no? Como cuando yo toco la guitarra, pues estoy yo solito, soy un solista, pero si ya tenemos dos, pues un dúo o un dueto, y si ya somos varios, pues somos una banda, ¿no? Entonces lo mismo sucede con la encuesta, con la entrevista y el grupo focal.